Sí, buenas tardes. A ver, así brevemente, mirad, sabéis que hacemos, arriba tenemos una exposición, presentamos una exposición de Pilar Monsell. Es una exposición que, si no la habéis visto, obviamente os recomiendo que vayáis a verla mañana. Es una exposición, para dejarme un momentito como presentar de alguna manera qué tiene que ver la exposición o qué significación tiene dentro del programa Virreina y luego por qué editamos y producimos este DVD. Para nosotros es una exposición importante por varios motivos. Uno, iniciamos una serie de proyectos, una serie de exposiciones alrededor de un proyecto, que siempre es como complicado por la escala. En los museos siempre es muy complicado hacer exposiciones que se concentren simplemente en un proyecto y que permitan mirarlo desde una profundidad, desde una hondura que es infrecuente, porque siempre tenemos que trabajar con más variables, con más trabajos, unas escalas a veces desproporcionadas. Con la exposición de Pilar, aparte de abrir una serie que tendrá continuidad en otras exposiciones con otros artistas, también abrimos una programación específica para una sala, que es la Sala Miserax. Por otra parte, la exposición de Pilar se inscribe dentro de una serie de proyectos que yo diría que son también nucleares dentro de un centro dedicado a la imagen como somos nosotros, y que tiene que ver con lo que podríamos llamar como especulaciones o diatribas o derivas alrededor de la imagen en movimiento. Yo centraría ahí o pondría en esa genealogía que investiga cómo son los imaginarios y las imágenes en movimiento, pondría como hasta el momento de las cosas que hemos hecho, pondría varias cosas, varios proyectos. Uno de ellos, sin duda, el que dedicamos a Alexander Kluge, que fue como la primera exposición que hicimos con la nueva dirección mía, se titulaba Jardines de Cooperación, el proyecto de Pilar Monsell, este mismo que hay aquí ahora, que ahora como es lunes está cerrado, pero mañana lo podéis ver, que es sobre el trabajo de Robert Cahen. Y luego este año teníamos la intención, pero no lo sabemos porque es muy complicado, queremos hacer un seminario, vamos a producir un cortometraje y vamos a hacer finalmente una exposición, eso será 17, 18, con Pedro Costa. Pedro, al que todos admiramos y queremos, es, al mismo tiempo es alguien como todo artista tocado por el gift, que es complejo de manejar. Entonces estamos como ahí con una negociación que se prevé que durará tiempo. Pero en ese caso, Kluge, Monsell, Cahen, Costa, de alguna manera son una genealogía para nosotros importante, de cineastas, aunque no sé si es esa la palabra, o de narradores. Y en ese sentido, ya digo, por esos tres motivos, la exposición es una exposición que para nosotros tiene una importancia, un estatuto sustancial. Al hilo de eso, hemos producido este DVD, que recoge la película y que de alguna manera se inscribe dentro de lo que podría llamarse la operación de presentación que hemos hecho con la película de Pilar, ¿no? No solo era, ya lo hemos hablado con Pilar otras veces, no solo se trataba o no queríamos solo mostrar el backstage de
una película, el proceso, digamos, de confección, sino que se trataba de, por decirlo así, expandir la presentación del film bajo otro formato. Ese era, digamos, el origen de la idea de mostrar África 815 en Virreina, no bajo un programa ocasional, sino bajo un régimen de presentación, de displayización, por decirlo así, de display, y eso se completa y yo creo que lo cierra con este DVD que estamos súper contentos, porque tampoco nos penséis que hemos hecho antes muchas publicaciones, ni no sé si vamos a hacer muchas más, no por nada, sino porque hay que cuidarlas muy bien. Nada, agradecer a Pilar, ha sido, la verdad que, joder, lo hemos pasado súper bien haciendo el proyecto y estamos la verdad que estamos muy contentos y muy sorprendidos porque a todo el mundo le está gustando mucho. Esa exposición que en principio, depende cómo la explicábamos, no sé si se veía un poco, que quizás quedaba a lo mejor una exposición con otra escala distinta, pero no, la gente está entendiendo bastante bien que es una exposición que dialoga con las otras que tenemos de Tres y Ketty La Roca. Ha sido un placer trabajar con Pilar. Yo creo que la película ya la conocéis muchos, ahora la vemos, pero es una maravilla, entonces era fácil ahí que, que saliese una cosa interesante. Por otra parte, nada, solo también dar la bienvenida a Rogelio López Cuenca, también yo creo que si hay alguien que pueda hablar con conocimiento de causa, con trabajo de campo, con experiencia sobre algunos de los temas sustanciales que la película pone encima de la mesa, ese Rogelio. Aparte, nosotros desde la Virreina, pues yo qué sé, lo admiramos un montón, su trabajo y a ver si hacemos algo en algún momento. Nada, gracias por... Papá, como ya me voy, que quiero pedirte una última cosa. ¿Qué? Si me cuentas lo que has soñado esta noche. Que iba a Barcelona para verte y al bajar del tren pues me encontré que Barcelona estaba totalmente destrozada y no había más que escombros y miseria, heridos. Se veía que la gente no tenía que comer y hambrienta, se discutían, se peleaban. Y yo intenté averiguar, bueno, pero qué pasaba aquí, qué ocurre y tal. Y, pues no te has enterado. Oh, sí, sí. Barcelona, es que ha habido una guerra, nos han bombardeado y se ha quedado todo destrozado. Digo, pero bueno, ¿cuándo? Ya era el presente, sí, sí, y aquello era el presente también. Lo que pasa es que el nivel de destrucción y de miseria y de pobreza, porque parece que como que hacía ya un mes o así que había sido el bombardeo, ¿no? No había sido reciente. Ahí no encajaba porque de Andalucía a Barcelona con mucho se tardó un día, ¿no? ¿Ibas a buscarme? Y yo iba, claro, yo intentaba buscarte, pero es que no tenía ni puntos de referencia ni nada, porque aquí yo no era
aquello no era Barcelona, aquello era cualquier ciudad destruida por la guerra, ¿no? No había ni señales, ni de parques, ni de calles, ni de nada. Pero vamos, sueños parecidos a este he tenido ya, y me parece siempre una ciudad que no conozco y en la cual yo intento o bien saber qué ciudad es o saber qué hago yo allí. Y yo nunca averiguo nada, ¿no? Porque unas veces me hablan como en árabe, otras veces me hablan en otro idioma y el caso es que no me aclaran ni quién soy yo, ni qué hago allí, ni quiénes son ellos. Yo sí noto que son ciudades que no conozco. Pero en fin, nosotros intentamos racionalizarlos con nuestra razón y los sueños no cumplen las normas de la razón. Ahí no se respeta nada. Ni respetan la línea del tiempo, ni del espacio, ni los nombres propios, ni de nada. Lo mezclan todo. Los sueños son, como decía Calderón, la vida es sueño, dejarme que la vida es sueño y los sueños son. Claro, eso es inevitable cuando ves no solo esta película cualquiera y tomas notas oscuras, luego te pasa como Rajoy, que no entiendes lo que has escrito. Pero te quería comentar una cosa que nunca había hecho, que la primera vez que vi la película, prácticamente la primera frase que tú lees, después de la introducción, de esa extraordinaria introducción del paisaje y en la narración del sueño, que me parece ya una pieza por sí sola, y me pregunto si lo llegó a hacer. ¿Llegaste a pensar en eso, en pararte ahí? Si alguna vez pensé si tenía autonomía la narración del sueño. No, lo que pasa es que es verdad que es una peli que tiene como muchas partes que tienen como autonomía, ¿no? O sea, sí que... O sea, no directamente en esa parte, pero sí que siempre tuve la sensación, y de hecho trabajé mucho de esa manera, como con trozos, ¿no? Como con grupos de imágenes, con grupos de texto, ¿no? Y con relaciones que iban tomando, y de hecho empecé a trabajar solo el archivo fotográfico y el texto por un lado mucho tiempo. Después empecé a introducir como las filmaciones con mi padre, y lo último que entra es el mar, ¿no? Y el mar viene con el sonido, que en el fondo es lo último que registré el día antes de irme del rodaje, ¿no? Con mi padre. Entonces, no directamente así, ¿no? Con esa parte, pero sí que tenía la sensación, y luego con la exposición fue súper interesante también para mí como recuperar un poco esa idea de que había muchos materiales, o sea, que podías recuperar del rodaje, de los brutos que no habían sido utilizados en la película, y recuperar esa idea de que seguía habiendo posibilidades en las variaciones de uso de los brutos, de las imágenes, y que se seguía pudiendo escribir más cosas, ¿no? Más voces en off. Era un poco la idea. Claro, es que es una pena que no has podido ver la exposición todavía. La exposición, sí. Porque hay algo de eso en la exposición, ¿no? De recuperar esa idea un poco. Ajá. No, eso sí me parece que es una de las cualidades más importantes de la película, de hacerla tan atractiva, ¿no? Esa condición que sospechas que podía haber sido perfectamente de otra manera en otro momento, ¿no? Que la narración es reticular, ¿no? Carece de esa visión habitualmente autoritaria, de estar imponiéndote un relato y que te está incomodando por
necesidad permanente de que tú vayas rellenando ciertos espacios en blanco, ciertas líneas de puntos, ¿no?, que vinculen segmentos de la película unos con otros. Pero te decía que hay un justo en la primera frase que lees del diario, la primera vez que vi la película pensé inmediatamente que cuando hablaba de el día de mi liberación, pensé que es que alguien acaba de salir de la cárcel. Yo pensé así de... Y luego se va desarrollando una... aunque no se vuelva a utilizar nunca más el término, una interpretación de ese concepto mucho más vinculado a la historia de proyección de la idea de liberación personal que hace el colonialismo y que hace su correlato artístico, el orientalismo en África, ¿no?, el lugar en el que puede tener lugar esa concepción de libertad, ¿no?, o esa fantasía, porque se realiza a costa de la transparencia de los otros, ¿no?, de considerar a los otros prácticamente como parte del paisaje. Por una parte, como si fueran naturales, ¿no?, como que son así, y tu propia presencia, tu propia acción no interfiere en absoluto en esa situación, ¿no?, y fantaseas con esa naturalidad. En ese sentido, la introducción del trozo del ladrón de Bagdad me parece extraordinario, que rompe de una manera muy sutil pero incontestable el carácter construido de esa relación, ¿no? Tú has comentado o comentaste a veces la presencia innegable de esas referencias, pues, literarias o cinematográficas, etcétera, o se consideraban como natural, digamos, la construcción de ese imaginario. Quiere decir, se las he comentado en concreto, o sea, no, porque la referencia de esa... Porque no sé si hablamos ya de esto otra vez o no. Probablemente. La referencia de... Pero bueno, no estamos los dos solos, además se me olvida. Te estaba escuchando así con mucha atención y de repente no sabía si habíamos hablado la última vez que proyectamos. Es la segunda vez que hay una proyección con Rogelio, y de hecho la primera fue también la conversación que cuando Valentín me propuso con quién quería seguir hablando, pues pensé en ti. Y era un poco, claro, que la película El ladrón de Bagdad es una película que viene también de los libros de mi padre. Él en algún momento de sus libros cita El ladrón de Bagdad como la película, que es una peli de 1940, él nació en el 36, o sea, la vio muy niño, creo que con 8 o 9 años. Y la cita como su referente cinematográfico de lo que era como su efebo, ¿no?, como su ideal de belleza masculina desde que era muy pequeño, ¿no? Y como que Sabu, que es el actor de esta película, que además es un actor de las primeras películas de Robert Flaherty, ¿no?, que es como uno de los documentalistas históricos, o sea, ya representa como tiene todo un peso de sentido en la cuestión de la imagen romántica colonial del indígena en el cine, ¿no? Es como sería él el actor que primero encarnó ese papel, y que fuera al mismo tiempo el ideal de belleza de mi padre. Entonces, cuando encontré que él lo citaba así, yo no sabía si había visto la película ni siquiera. Entonces fui a ver la película y cuando encontré esta secuencia me pareció como que hacía un encaje increíble precisamente para abrir toda esa cuestión que estaba trabajando como con esa cosa que para mí es como una especie de genealogía del orientalismo familiar o algo así, ¿no? Como que nos metemos adentro de una historia propia y está todo eso al cine como imaginario colectivo, y donde también se construye de esa manera, ¿no? Entonces viene de ahí completamente, viene de adentro, ¿no? Y fue lo que me permitió abrirlo ¿no?, que saliera como de la intimidad. Bueno, eso y el mar, yo creo que son los dos elementos
que son como, que te generan como una línea de horizonte, ¿no? Un poco, no sé si estoy contestando tu pregunta, pero... Sí, no, yo lo que quería era que ilustrara un poco, porque como es la única interferencia de imagen que no está producida por vosotros dos, ¿no? Es la única que procede de fuera, digamos, ¿no? Por más que, digamos, la propia fotografía es prácticamente coetánea del colonialismo europeo en África y está directamente vinculado a esos modos de representación, de congelación del otro, de transformación del otro en una especie de objeto estético, ¿no? A cambio de su neutralización como sujeto histórico, político, es decir, sería prácticamente como parte del paisaje, ¿no? El paisaje por explotar en el sentido más común de la explotación de los recursos, ¿no? Sin añadir, o si quieres subrayar aspectos morales. Hay un asunto que he observado ahora por primera vez. Sí que efectivamente hay como una doble dirección de la fantasía del paraíso, ¿no? Cuando los jóvenes migrantes vienen a Europa, esta fotografía en Córdoba, ¿no? Que es también como la imagen del momento cumbre del paraíso perdido andalusí, ¿no? Que aquí se realiza de una manera más directamente vinculada al consumo turístico y mucho más superficial ya, ¿no? Más industrializado, digamos. Pero que en el mundo árabe sigue funcionando como una fantasía, ¿no? En el caso de la localización en Torrox, hoy me he fijado en las montañas que aparecen por atrás. Es decir, esas montañas fueron aparecen como vinculaciones seguramente inconscientes. No está clara que el espejismo con el que se habla al final, es decir, que de ahí detrás, allí al otro lado está África, etcétera. Pero en ese contexto donde vive tu padre, en esa urbanización, que además yo no sé si será del mismo autor, hay un arquitecto que ha construido prácticamente toda esa zona y él se vanagloria de haber inventado prácticamente lo que él llama la arquitectura turística. Y dice que su objetivo es ofrecer al turista o al residente la posibilidad de vivir el sueño andalusí. Y eso solamente a través de las tejas y las cupulitas, ¿no? Pero el sitio, sí que efectivamente, esas montañas que lo rodean fueron prácticamente el último refugio de las definitivamente aplastadas rebeliones de los moriscos ya en el siglo XVII. Entonces, ese espacio que está cargado también de esa idea del paraíso perdido, al mismo tiempo, y hemos citado ya la arquitectura turística, piensa en esas propias palmeras, ¿no? Esa construcción del paisaje paradisiaco turístico en la playa, en un sitio que sabes que todos los inviernos se lo llevan los temporales y hay que volver a construirlo. Es decir, que es también una construcción completamente artificial, ¿no? El estar el haber elegido un sitio que tiene esa resonancia de ese paraíso de sensualidad, etcétera, como se imagina el pasado andalusí, pero que también se le continuamente las tripas, ¿no? Como el ruido de las proyecciones del Super 8. Eso ha hecho esa asociación de, digamos, hacer visible la presencia de la maquinaria, de la construcción también en ese sentido, de dejar el sonido de que esto que estamos viendo no es la realidad, sino que es también un constructo. Sí, bueno, sí tiene que ver con todo lo que están nombrando, de que, por ejemplo, ese último plano de las palmeras con la alcantarilla, ¿no? Que es como
Es como después de toda esa construcción hay esa impostación del pequeño paraíso que ha reducido a 7 palmeras en alcantarillas, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces me parecía como esa... Que bueno, en el momento no era tan consciente de que fuera así de claro, pero en el momento de montaje, cuando vi el material, sí que tuvo como un peso brutal, ¿no? Y tenía que ver, como bien dices, como tiene que ver también con el hecho de estar continuamente viendo el revés de las imágenes, introduciendo las manos, entrando adentro de las imágenes y saliendo, mostrando el ruido del proyector, las manos operando la película, o las manos haciendo un zumo de naranja para que se lo tome mi padre. O sea, todo forma parte un poco de una necesidad de recordarnos que la vida se sostiene con trabajo, que la película se hace con trabajo, y que todo tiene que ver con una construcción, ¿no? Y sí que había como esa preocupación desde el principio, ¿no? O sea, no renuncio nunca, porque creo que la inmersión, hay momentos que tiene que haber inmersión, y la inmersión te permite también precisamente esa dimensión como muy sensible de relacionarte con las imágenes, con los imaginarios, y con precisamente mucho más si se trata de una peli que tiene que ver con el romanticismo de mi padre, ¿no? Entonces hay que hacer una inmersión, pero como recordar todo el tiempo que hay una salida y que hay una operación, ¿no? Y tú lo has concebido como una especie de, digamos, de recurrencia, como a modo de rima. Quiero decir que has calculado los tiempos en los que aparece esa alusión a la fabricación, a la artificialidad, porque a mí sí que me han parecido como muy útiles permanentemente, ¿no? Como, por ejemplo, en la alusión que hace tu padre a que Gemello fingía, ¿no? Había fabricado otro personaje, ¿no? Me parece que están como por una parte la alusión a la doblez, ¿no? A la doblez, a la falsedad que tradicionalmente se ha achacado al árabe inventado desde Europa, ¿no? O al que no tiene más remedio que fingir, efectivamente, ¿no? Que aceptar el lenguaje impuesto, la situación impuesta. Que eso Michel de Certeau lo recuerda señalando la imposibilidad por parte, por ejemplo, del colonizado, de desarrollar de expresarse en sus propios términos, y se ve obligado a adoptar el lenguaje del colonizador, ¿no? Pero lo pervierte, ¿no? Y luego los estudios postcoloniales, yo que sé, desde Baba a Spivak, subrayan este aspecto, ¿no? De poner a jugar a tu favor la fantasía del que en realidad tiene poder. Entonces, sí, esa alusión, esa reflexión, por ejemplo, cuando tu padre está comentando que cuando descubre que el otro tiene su propia vida, ¿no? Que el otro ya ha estado en París, ha hecho tal, ese cual, como que ese desengaño de que no representa ese objeto natural que es lo que tú proyectas en el sitio. Tú lo utilizas también como parte de esas puestas en evidencia de la maquinaria. Pues la verdad es que no lo sé, o sea, ahora lo veo así a posteriori después de haberla visto centenares de veces, ¿no? Pero en el momento de trabajo, como es más, como trabajé fue como más, como que el material me pedía otro material, ¿no? Era un poco así. O sea, que sí que empecé a trabajar solo con el texto y la fotografía, y luego empecé a introducir las conversaciones con mi padre y las filmaciones con mi padre. Por último empezó a aparecer el mar y la construcción esta del Super 8 y tal. Y tenía como los grupos, ¿no? De materiales que tenían como todos esos relatos que, como decías tú antes, ¿no? Que una peli que podría haber sido otras pelis en realidad, ¿no? Son como 6 meses de montaje más o menos, y ahí la estructura de la que partí fue el texto y las fotografías, y luego empecé a ir como, ¿no? Como operando ahí, como probando y construyendo los espacios
huecos entre esas imágenes y me pedía un material, me pedía el otro y no era tan consciente de... O sea, era más como a nivel como más general de que sí que me preocupaban ciertas cosas, ¿no? Como que para mí tenían que entenderse y verse como esa cuestión de la construcción y me preocupaban ciertas otras que no tenían que ocurrir también y que eran como una alarma permanente que tenía, ¿no? Como, sobre todo que tienen más que ver con la cuestión de la cómo trabajar con la intimidad, ¿no? Para que no fuera un exhibicionismo absurdo o sobre todo inútil, ¿no? Como, entonces, no, en ese sentido, no... Sí que hay, por ejemplo, o sea, un momento más claro es cuando aparece esa idea de que él... O sea, me imagino que te refieres a ese sí de montaje, ¿no? Cuando él habla de que todos los magrebíes, además generaliza, ¿no? Como todos los magrebíes persiguen como huir de su tierra y nada más, ¿no? Y luego eso va con el mar y la siguiente imagen que pongo es la de mi padre disfrazado de magrebí, ¿no? Claro. 2 o 3 imágenes, ¿no? De silencio. Que un poco lo que viene a operar es esa idea como de que lo que tú estás comentando, ¿no? Que él tenía como cómo se le desmonta a él su idea y es capaz de hablar de eso tanto tiempo después sin darse cuenta que él estaba haciendo la misma operación al contrario, ¿no? Y a un tiempo después, eso, en ese sentido, por ejemplo, eso mi padre no lo ve, sigue sin verlo, ¿no? Claro, es que has dicho la misma operación al contrario, es que no es exactamente la misma, porque tú sí puedes migrar, bueno, claro, ¿no? Tú puedes migrar al lugar del otro, a esa naturaleza, a esa libertad, etcétera, porque luego regresas a tu sitio, ¿no? El otro, sin embargo, está condenado a ser el otro permanentemente, ¿no? No tiene. Igual es interesante en relación a eso que en aquel momento la frontera estaba abierta, que es una cuestión que sale poco en las conversaciones, pero Schengen no había cerrado la frontera todavía, entonces yo recuerdo cuando Claro, se iba y se volvía continuamente y yo recuerdo eso de niña, íbamos... Claro. Y ellos venían, sí había la relación, bueno, evidentemente, ¿no? Marcada como por la economía, ¿no? Pero no había la frontera y esos jóvenes iban y venían. Y yo recuerdo eso, que ellos venían a casa, estaban unos días, después se iban y ese grado de violencia que vino, ¿no? Como luego ahora es curioso que no... A ver, había notado también otra de esas... es que a mí me parece que uno de los aspectos más interesantes es por una parte, el tono del diario, que claro, normalmente, lo mismo hay diarios así digamos, de desinhibidos, pero las memorias que recuerdo sobre todo de escritores españoles, a diferencia de los británicos, por ejemplo, que son también muy como que están haciendo la confesión a la posteridad. Aquí la tradición es escribir unas memorias para saldar cuentas con los enemigos y excusarte todos tus aspectos, digamos, dudosos, ¿no? Todo lo que queda ahí pendiente. Lo mismo existen otras, pero que no son la de gente perteneciente a la élite cultural, que lo que están es dirimiendo su papel, cómo van a quedar en la historia. Esa sinceridad, la verdad es que es sorprendente. Pero hay un asunto que a mí es el que más me atrae, que es precisamente cómo se van transparentando todos los clichés y los estereotipos europeos sobre Oriente en general, podríamos decir, ¿no? Y aunque, claro, hay una diferencia fundamental debido al carácter homosocial que tiene desde la mili, el ejército, etcétera, pero bueno, haciendo esa salvedad y teniendo conciencia que la lógica patriarcal distingue otros hombres también, ¿no? Los oscuros, los débiles, la fantasía del harén está permanentemente presente, ¿no? De una manera
Es esa, ¿no? Es esa, la del poder omnímoro, pero del harén, además del harén del sultán de Turquía, ¿no? El harén de Topkapi, ¿no? No el harén ese que cuenta Fátima Bernisi, que era un muermo, ¿no? Una cosa allí en la que... Sino esa fantasía que es completamente europea, ¿no? Y que es precisamente el tema más representado en toda la pintura orientalista, precisamente porque nadie lo había visto. Es decir, que es lo que desvela de una manera más evidente que se trata de una proyección de fantasía, miedo semimorboso, ¿no? De atracción y repulsión, ¿no? Condena al mismo tiempo que seducción. O sea, a mí lo que más me gusta de todo ese asunto es con la naturalidad y con la cómo se ha construido esa subjetividad del narrador, ¿no? Que es tan tranquila porque no tiene ninguna conciencia. Piensas que son sentimientos, que tus sentimientos son sentimientos tuyos y que no tienen ningún tipo de interferencias, digamos, culturales, ¿no? Sino que utilizo muchas veces ese tipo de expresiones, la vida es así, ¿no? Sí, incluso cuando, que me pasaba también trabajando esa parte como de que él habla de cuando es soldado médico, ¿no? Que tiene como su harén de la clínica, que también es como su forma de harén, porque él tiene una posición de poder, en tanto que es unos años mayor y es médico y de repente puede... Y ahí, claro, ahí era como muy, donde yo veía como muy claramente eso que estás comentando, como él había construido, ¿no? Como todo un discurso y un relato, ¿no? Como si fuera natural, que luego, claro, evidentemente tiene una complejidad, ¿no? Las relaciones de poder que establecía con ellos y cómo lo cuenta, revela precisamente esa, ¿no? Tiene una tranquilidad con la historia, así es como... No sé si queréis... Pues sí. También me ha gustado y también los comentarios que estaba haciendo Roge, porque creo que sí que hay una idea que es muy poética, que todo el tiempo estaba utilizando unas metáforas que parece como una poesía, pero nazarí, por volver a buscar unas raíces. Y quería apuntar unos temas porque también o hacer una reflexión, ¿no? Porque últimamente con esto de tantos estudios coloniales, decoloniales y postcoloniales, ¿no? Hay parte de un relato que a veces hemos hablado con Roge, que nosotros no hemos construido esa idea sobre la colonización, y digo nosotros los que somos del sur, de alguna forma, que todavía tenemos un lenguaje, una comida, ciertas tradiciones que en ese momento que se desplaza, ¿no? O se construye esa idea de la Europa blanca y católica, parte de lo que es ahora el Estado español y tal, ha tenido una trascendencia, o sea, lo árabe, la Universidad de Murcia, la de Córdoba y tal, tenía una importancia en el territorio que todavía hay cosas que están muy sedimentadas, ¿no? Algunas a nivel antropológico y tal. Y es muy interesante sobre todo esa idea del cambio de frontera, que nosotros nunca hemos tenido norte, sino que la gente en Alicante, Roge decía, la gran diáspora del 17, las salidas de Denia impresionantes, que estamos hablando 80, 90, 120.000 personas que salen y que se dispersan por esa parte del norte del Magreb, desde Argelia, Túnez o tal, todavía hay ese sustrato cultural y por eso la gente, lo que estabas tú comentando antes, que hasta casi la guerra civil o incluso después o durante un tiempo, mucha gente de Algeciras cuando no tiene dinero estaba más bien en Tánger y allí tenía su zapatería principal y tal. Hay una cosa en toda esa zona que la gente decía, bueno, es que los chicos venían a quitarnos las chicas guapas y tal, todo el mundo sabe que las más guapas. Y ese tipo de cosas, ese de ir y salir, el no saber dónde está la frontera, dónde está el centro y tal, yo creo que es algo importante para estas construcciones, porque tú estás haciendo todo el tiempo esas metáforas, esas referencias. Yo es que este relato, que lo había visto por trozos, pero es la primera vez que lo veo, y seguramente vosotros lo habéis visto más veces y cogéis más matices, pero yo lo veo como un viaje desgarrador y que en todo momento lo que hay también a veces de agresión o de doble utilización es un doble exotización, ¿no? Por parte hay esa utilización que como tú dices, se utiliza en situaciones de poder y tal, pero que se admite como me gusta mucho cómo está tratado, porque en el diario he visto que hay agresión, no sé qué, no sé cuánto, y nunca las has tratado. O sea, no hay nada que salga de esa idea de
de lo que es íntimo, de esa idea más de lo que no quieres depelar de alguna forma. No se exotiza, por ejemplo, los fracasos, ni solamente relata el fracaso como médico, fracaso a la pareja y tal, pero ese fracaso se asume como una cosa personal, ¿no? O sea, con lo cual la agresión queda muy personalizada en mí mismo, ¿no? Es como de un doble rasero, pero ese viaje, esas alusiones a la pérdida de virginidad, como cuando dice, bueno, es que este tío ya había estado en París, ¿no? Y esas alusiones es la que él tiene en el primer viaje también, cuando sale del sueño y emprende ese viaje que tú utilizas todo el tiempo, lo que se utiliza en la poesía, digo, en esa época, estoy hablando de más de 1000 años. El desierto, el espejismo, la pérdida de tal, ese viaje que cree que te va a liberar, el viaje al desierto es alucinante, ¿no? O sea, ese viaje dentro de un estatuto tan militarizado, joder, en ese momento, hostia, estamos hablando del 64, en África, en una de las últimas colonias, cuando todavía está todo por pasar en ese territorio, en ese sentido, y se trata de esa forma solamente de esto, ¿no? Voy al desierto, el espejismo, el otro, como es todo el tiempo un espejo de mirar al otro, ¿no? De intentar someterlo, como decimos, o sea, con esa idea de tal, pero que está muy bien. Me ha gustado mucho. O sea, no tengo ninguna pregunta, no sé por qué me cogí. Más bien comentarios que me veían al hilo, ¿no? Pero que siempre esa doble utilización, no, porque me parece muy contemporáneo. No sé si tú lo trazabas con esa idea, porque tratar esto que es tan íntimo y tan personal, exponerlo, pero luego puntualizar sobre unos temas que tienen que ver con toda esa relación de frontera, porque es una... O sea, siempre hay esa doble utilización en nuestra historia con Marruecos, y digo, ahora el Marruecos moderno se da en cada momento, ¿no? Desde la pesca hasta todo se trata en ese sentido, ¿no? Siempre, o sea, es un toma y daca, es una doble utilización, doble rasero absolutamente, ¿no? Sí, en relación a eso, como un poco, sí que es algo de lo que he hablado poco, pero creo que tiene mucho que ver también como con cómo me decido por trabajar de una manera ese material y así. O sea, yo desde cuando empecé a trabajar esta peli, hacía como 10 años o más que yo venía, bueno, yo me vine a Barcelona en el 2006 o así, pero antes vivía en el sur, en Málaga, y yo durante 10 o 12 años estuve muy activa en lo que fueron como las redes antirracistas, de luchas como por los sin papeles. Estuve viajando mucho a Marruecos y trabajando como en colectivos de comunicación independiente en la frontera. Organizamos como varios años, varios encuentros, ¿no? Como artísticos y activistas también en torno a eso, y tenía como grupos de investigación, habíamos hecho varias publicaciones, entonces durante, digamos, mucho tiempo como que, bueno, estuvo muy presente para mí como esa cuestión. Además creo que en el sur está presente siempre, o sea, es como, ¿no? Porque forma parte de nuestra vida, ¿no? Como ese como conflicto, y al mismo tiempo que no lo es también, ¿no? Y entonces cuando aparece la cuestión de las memorias de mi padre y aparecen las fotografías del Sáhara, que yo se las pido a él porque salen en el libro, pero luego como que me da las cajas de fotos y los álbumes, bueno, que era una inmensidad. Aparece este archivo increíble del servicio militar en el Sáhara, y yo de repente como que descubro que era como lo que yo no había entendido, no había conocido bien de mi padre, era como que mi padre, o sea, que su viaje al desierto como en el servicio militar era como su paraíso perdido, o sea, que toda la vida, todo ¿no? Como su idea romántica y su búsqueda y sus viajes y sus deseos habían estado persiguiendo eso, ¿no? Y que eso comenzaba en el servicio militar, ¿no? Y entonces, en realidad, toda la película lo que hace es articularse en torno al archivo fotográfico del servicio militar en el Sáhara. Por eso digo que yo lo que trabajé primero fue eso, ¿no? Porque fue lo que me agarró a mí personalmente más para entender cómo... O sea, que yo venía como activa ¿no? en ciertas cosas, y de repente encontré eso en mi propia historia, y era como, claro, como que necesitaba articularlo así, ¿no? Como parte de la propia historia, ¿no? No, está muy bien cómo subraya el modo en que tu padre
decir, la subjetivación que hace de esa imposibilidad de una relación, claro, digamos en términos de igualdad, cuando no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad, ¿no? Sin embargo, es la subjetiva como un fracaso personal suyo, ¿no? Eso es interesante. Pero ahora que has nombrado el Sáhara, también había precisamente anotado ese asunto, como que hay también otra especie de mitificación, no exenta tampoco en cierto grado de algún componente erótico, con esa idealización del Sáhara postcolonial, ¿no? La proyección básicamente podríamos decir del moro bueno, ¿no? Como que el único bueno frente al marroquí, que sería el paradigma del malo. Y que recoge todas esas fantasías, ¿no? Todas esas fantasías que son también la fantasía andalusí, que era el moro que fuimos nosotros. Hay un texto de Caro Baroja sobre los moriscos del Reino de Granada, pero es un párrafo, pero que es extraordinariamente iluminador, que dice que cuando proliferan los romances de tema morisco en el 17, dice que el árabe del pasado se veía como un personaje digno de toda admiración, ¿no? Que era poeta, caballero, astrólogo, sabio, también valiente, guerrero, luchador, etc. Mientras que el morisco del presente era pues sucio, ignorante, vago, embustero, perezoso, etc. ¿Cómo funcionaba la idealización de el que no estaba presente, ¿no? Y que estaba localizado en el pasado? Se idealizaban sus aspectos culturales como una estrategia de condena del moro presente, ¿no? Y eso me parece que en el caso del Sáhara y la unanimidad que hay que atraviesa la sociedad española desde todo el espectro político, desde el tercermundismo de extrema izquierda hasta la extrema derecha españolista, ¿no? Antimarroquí, es muy revelador de ese no un sentimiento ambivalente, sino binarista, ¿no? Que tiene dos caras clarísimamente, y que ambas son proyecciones, ni el moro malo es ese, ni el moro bueno es el otro, ¿no? Pero subraya una vez más la condición que tienen de invención y de proyección desde aquí, ¿no? Se me ha ido un poco... No, que... Sí. Había observado eso. Una cosa solo. A mí una que me gustaría como ahí un apunte simplemente. Bueno, dos apuntes. Yo creo que, a ver, hay algo como, yo lo he visto la película como ya un montón de veces, siempre me parece como muy hipnótica. Quiero decir, está al borde, yo creo que es muy hipnótica porque está como, antes Rogelio decía muy bien que el relato no es autoritario, que se da como... Pero al mismo tiempo yo creo que también yo diría que es hipnótica porque está como al borde de algo, de una especie de tragedia que no pasa, ¿sabes? No acaba de pasar, o que no se sabe qué dimensión tiene. A mí me parece no soy objetivo, pero que me parece una obra maestra. Yo no sé cómo vas a hacer una segunda luego como esta, pero vamos, el listón es alto. Hay dos cosas como que me llaman mucho la atención. Uno es el hecho de que estéis tu padre y tú, que a mí me parece como muy como fuerte eso, como la disputa, digamos, como filológica alrededor del texto. Están los dos ahí como en un apartamento comentando un texto, ¿sabes? O sea, con unas imágenes, eso ya no es diálogo, no se puede tipificar como diálogo. Hay algo
filológico y bíblico al mismo tiempo, que me parece como leer y escribir, ¿no? Leer y escribir, como aprender otra vez a leer y escribir, que quiere decir aprender otra vez a mirar, otra vez a decir, otra vez a... Y eso es como de una hondura muy... quizás es esa esa tragedia a punto de materializarse, ¿no? Y ese riesgo. Y luego, que eso, que sí, ya juego con ventaja porque lo hemos hablado alguna vez tú y yo, Pilar, pero que me parece cada vez más evidente, que es la cosa Margarituras. ¿Sabes? Esa idea de dos personajes, hay varias, en varias novelas, varios relatos de Margarituras, pero sí que hay una predilección muy absoluta. Ahora, El hombre sobre el pasillo, pero aquella otra que ahora no recuerdo cuál es, que es, no recuerdo el título, pero que es dos personajes que se explican la vida mientras un tren está aplazado, está suspendido y pasa en una noche en una estación, ¿no? Esa idea tan... Es decir, ese componente, ya sé que habrá de Margarituras que también le interesaba Oriente, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? En su caso Indochina, pero también tenía esa mirada, digamos, esa mirada hacia el imaginario colonial, ¿no? Yo no dejo de ver, me cuesta no ver... ¿Sabéis ese relato tan maravilloso de Margarituras que se llama Un dique sobre el Pacífico, donde la madre de Margarituras le vende unos terrenos, le engañan, unos terrenos que se inundan por la noche, ¿no? Y ella está construyendo un dique para parar el Pacífico, ¿no? Y enloquece, le grita al mar, ¿no? Y en las películas, en las narraciones de Margarituras, siempre todos los personajes que enloquecen le gritan al continente, le gritan a la selva, el vicecónsul de Lahore también le grita, ¿no? Y hay, por ejemplo, es el final de tu película, que a mí me parece totalmente durasiano en ese sentido, ¿no? Como dos personajes mirando ahí en calma al mar, comentando. Nada, yo no... Es una maravilla, la peli es guay. Sí, igual eso cuando dices eso, que también como en el texto de introducción de la expo ya hablamos de esto, por eso también, porque ese texto como lo elaboró Valentín y luego yo lo revisé y lo discutimos. Y sí que hay una cosa, igual en relación a eso que tú nombrabas, que en estas obras gritan y aquí no gritamos, lo contrario, ¿no? Como que el tono que tomamos y que, bueno, que decido que tomemos también, porque también discutimos durante las conversaciones, es todo lo contrario, es casi como bueno, es como encontrar una calma, ¿no? Incluso puedes decir contención, ¿no? En el sentido de que a nivel emocional estás conteniendo todo el tiempo como momentos, estamos conteniendo juntos momentos como muy, muy densos, ¿no? Que remiten a todo lo que no está en la película, evidentemente. Yo creo que esa tensión con el texto tiene que ver evidentemente con el texto, con una cuestión que tiene que ver con todo lo que no está en la peli, sí está en los textos y que queda fuera y que es lo que produce un poco esa sensación, me parece, ¿no? Como de estamos juntos en torno a un texto y por un texto que abre otra serie de cuestiones sobre las cuales no queremos hablar. Y eso, yo creo que esa tensión en la peli está de una manera muy fuerte. O sea, el sentimiento de eso no está, no sé de qué manera está, pero está el sentimiento de eso, está filmado, se respira eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí una vez me dijeron un comentario así en una proyección, ¿no? En plan de, hostia, tía, qué tranquila eres, ¿no? Como veo esta peli y pienso tal, y evidentemente, o sea, no me conocía de nada, no, para nada soy tan súper tranquila, pero como que me hizo pensar mucho en que no era tanto cómo eres o cómo no eres, sino como que cuando tú trabajas como para operar algo así, estás buscando eso, ¿no? Así que había como una necesidad muy grande
de generar como un clima para que ese tipo de diálogo y ese tipo de relación con el imaginario, con el texto y con la memoria fuera posible de una manera que no fuera confrontativa, porque la confrontación, o sea, el primer sentimiento que te surge cuando tienes una conversación con tu padre o con tu madre sobre un problema o un desacuerdo histórico vuestro es discutir, es pelear. Solemos tener una posición como de saltar incluso demasiado pronto con los padres, ¿no? Cualquier cosa es motivo de... Y eso era como lo primero, era tan evidente que eso pasaba que tenía como que tenía desde el principio muy claro que tenía que encontrar algo más allá de eso primero, ¿no? Y entonces por eso también la construí evitando esos momentos, dejándolos pasar, pero también el rodaje fue pasar por ahí. Pero eso ocurrió, y yo decidí callarme, escuchar, y entonces empezaron a pasar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa tensión tiene mucho que ver con eso. Y todo eso pasa por el texto, porque donde se está revelando todo es en el texto en realidad, ¿no? Qué diferencia. Si hay algo que vuelve pues se me había olvidado en algún momento que la película vuelve a dejar claro, es que el paraíso está siempre en otro sitio. La idea de viaje, esa es la idea de salir de... Por eso me encanta, porque empieza con el sueño del desierto, y la idea que de ahí es de donde son los almorávides, que todavía no son árabes, son los primeros que vienen a la península, y en esa idea es donde se construye esa idea de que tú viajas para ir a un sitio mejor, esa idea del paraíso, que luego ya es súper recurrente con Granada y todo eso, pero esa idea del viaje, de salir del desierto, es para encontrar otro sitio que conecta con el agua, con que haya diferentes microclimas en el mismo sitio y todo esto, que evidentemente no había tanta tecnología como ahora, pero esa idea aquí se reparte siempre, pero es que se acaba con esa idea del espejismo, que también tiene que ver esto, que es muy bonita. Primero, que hay espejismos también en el mar y no solamente en el desierto, que es donde se puede mirar. La idea de cómo se mira al horizonte, dónde te tienes que subir o no para mirar al horizonte, y esa idea. Por eso yo creo que estás como en esos pareados metafóricos todo el tiempo jugando, que está muy bien, ¿no? Y esa tensión que tú decías, a mí me parece muy interesante, porque precisamente, que Rogelio lo ha apuntado, el no tensionar, digamos, el no dirigir lo que estás contando, es lo que hace que todo el mundo pueda hacer ese viaje en el desierto, esa búsqueda en el tal, y plantearse esas contradicciones y tal, porque puede ser una ficción. O sea, si tú no estás aquí personalmente hablando y tal, está Rogelio presentando esto con otro, podemos estar haciendo que la ficción en todo momento... O sea, tú porque has asumido que es tu padre, pero yo, que lo sabía también, he intentado imaginarme todo el tiempo que esto es una ficción, y de hecho estás encontrando como fallos en esa ficción que no son creíbles, que son creíbles, que son tal, que sé que es un juego, pero que a mí me interesa también, o sea, que como veo a veces las cosas, ¿no? Entender por dónde hay esos agujeros y tal, pero que puede ser una ficción perfectamente, y todo en esa ficción parece la realidad, como siempre decimos, ¿no? Te termina de construir el relato, pero no tiene por qué ser necesario tampoco. Pero ahí sí que hay muchos temas, por eso yo creo que sí que hay muchos temas que son muy contemporáneos, que se están tratando como una idea, cuando en su momento son muy crudos, o sea, la historia familiar por un lado, pero la historia personal por otro lado, y como tu padre construye esa idea de paraíso en un sitio que tú dices, joder, tío, que es que están haciendo pruebas con sandalias en medio de un pedregal, en medio del desierto, en unas condiciones que era... O sea, allí solo iba el cabo que no quería estar aquí, lo mandaban allí, porque allí estaba el legionario, que era el que cobraba, y el resto iba allí casi obligado. Por eso, claro, tu padre lo deja caer así como diciendo, joder, pero qué coño... o sea, la gente no entiende que yo me venga aquí, pero por eso también lo encuentro muy interesante, pero que puede ser una ficción que a lo mejor hubiera sido más compleja. Pero fíjate, acabas de notar una cosa que me parece también interesante, que es como los paraísos y los infiernos coinciden en el mismo espacio. Es decir, en las Canarias, ¿no? En las Islas Canarias son al mismo tiempo la fantasía de vacaciones y son
un muro de contención de la migración, y la isla de Lampedusa en el sur de Italia tiene la misma función, y históricamente han sido prisiones, ¿no? Es muy interesante ese asunto de un sitio de exterminio que no había tratado. Sí, pero también se puede protestar que ahí está la verdadera vida, ¿no? Es una cosa, es muy... Es fascinante. Yo creo que también funciona por eso el relato de la película, porque está hablando de universales, aunque no lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero está hablando todo. Es que el turismo se basa en eso. Claro. Hemos hablado muchas veces de construir esa idea casi de paraíso, es que ahora cuando dice lo de Canarias queda para mucho tema aquí. Un relato que el otro día decía, claro, es que los católicos estos de Valladares, cuando llegan aquí, que en realidad contrataron a mercenarios franceses, que no fueron ellos directamente, pero cuando creo que es el duque de Béjar, no recuerdo, mata a todo el mundo en Lanzarote, termina aquí a todos, menos a los que se quedan para esclavos y tal. Pero ahora el turismo decía, joder, claro, que imagínate que es normal que la gente se quedara fascinado aquí. ¿Tú has visto todo esto? Cafetales, plátanos, tomateras, tal, que es todo importado. O sea, nada de eso es todo recreado, ¿no? Digamos. ¿Tenéis algún comentario que hacer más? O desde este lado, que nadie... que aquí, o sea, desde el ala derecha se ha acaparado la conversación. Si no, bueno, nos vamos. Muchísimas gracias.